Esta primera conferencia que abre la tarde se titula Ciencia para el Desarrollo Nacional desde una perspectiva interdisciplinaria y está a cargo de la profesora Ana María Durán Quesada. Ella es profesora catedrática del Departamento de Física Atmosférica, Oceánica y Planetaria de la Escuela de Física de acá de la universidad. Obtuvo el bachillerato en Física y una maestría en Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático, así como un doctorado en Física Aplicada en la Universidad de Vigo, en España. Es investigadora asociada del Centro de Investigaciones Geofísicas y el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, ambos de la Universidad de Costa Rica. Investigadora joven destacada con más de 30 publicaciones científicas enfocadas en procesos del tiempo y el clima, así como aplicaciones ambientales y participación en más de 50 conferencias especializadas. Su labor docente a nivel de grado y posgrado se enfoca en las áreas de física de nubes, variabilidad y cambio climático, sistemas colectivos, agrometeorología e instrumentación. En su periodo como directora del programa de posgrado en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Costa Rica, contribuyó con la apertura y gestión de la primera promoción de la maestría profesional en Meteorología Operativa, programa en modalidad semivirtual dedicado al mejoramiento de las capacidades en meteorología operativa en la región. Ha participado como pasante en investigación en el Instituto Noruego de Investigación Aérea y la Agencia Italiana para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible, e investigadora invitada en la Universidad de Tokio. Con una base sólida en el modelado del sistema climático terrestre, cuenta con amplia experiencia en investigación de campo. Sus campañas recientes incluyen el experimento Milán, en Alemania en el 2017, y OTREC, entre Costa Rica y Colombia, entre el 2019 y 2022. Participa activamente con grupos de investigación en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Japón. Su investigación se enfoca en el sistema hidrológico de las escalas global y regional, el desarrollo de la convección en los trópicos, los eventos extremos de precipitación, procesos de interacción superficie-atmósfera y el impacto de la variabilidad y el cambio climático sobre ecosistemas y cultivos. Su trabajo combina observaciones, modelado y trazadores físicos y su meta es contribuir significativamente con el desarrollo de conocimiento que permita mejorar nuestra comprensión del sistema climático terrestre para promover el desarrollo de estrategias de mitigación y resiliencia ante el impacto del calentamiento global. Ella fue miembro del Comité Científico de Cambio Climático en Costa Rica a partir del periodo del 2019 hasta el 2021, fundadora y coordinadora de la Red de Isótopos para el Estudio de Ecosistemas Tropicales en el 2016 y cofundadora del Laboratorio para la Observación del Sistema Climático de la Universidad de Costa Rica en 2019. Actualmente coordina la Red Iberoamericana de Mujeres por la Acción Climática, que integra participantes de Costa Rica, Brasil, España, Colombia, El Salvador, México, Portugal y Suiza, y tiene un fuerte compromiso con la mejora de las condiciones para impulsar un mejor desarrollo de carreras y participación de mujeres en STEM, mediante el apoyo de las diferentes iniciativas, tanto nacionales como regionales, en materia de equidad. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, muy buenas tardes. El día de hoy la idea es compartir un poco sobre un proyecto interesante y que ha surgido de un proceso relativamente inesperado. Y entonces lo titulamos Ciencia para el Desarrollo Nacional desde una perspectiva interdisciplinaria. Y antes de iniciar con la descripción del proyecto, quería traer a discusión el tema de ciencia básica versus ciencia aplicada. Creo que es muy familiar para la mayoría que recientemente nos hemos visto un poco bombardeados de definir qué proyectos son útiles y qué proyectos no son útiles para la sociedad. Y corremos muchas veces el riesgo de caer en una trampa ideológica, porque la ciencia es útil de manera general y no depende específicamente del tipo de si hay una aplicación o no. Y tal vez nos hemos acostumbrado a pensar, no, hay un descubrimiento científico y eso lo asociamos a una ciencia más básica, eso tiene una aplicación y de ahí tiene una utilidad, pero se nos olvida que en realidad la utilidad está no solamente en la aplicación, sino desde que se genera el conocimiento. Y entonces, cuando pensamos en esto de, no, mi proyecto es de ciencia básica o es de ciencia aplicada, tenemos que tener tal vez un poco de cuidado. La siguiente, por favor.
La ciencia en realidad tiene un carácter no lineal, no hay una meta o un camino específico para el descubrimiento. Y el cuidado en particular que tenemos que tener es porque, lamentablemente, cuando estamos desinformados y la sociedad está desinformada de estas diferencias que normalmente tenemos en los proyectos, esas áreas de investigación que tradicionalmente se han asociado a ciencia básica, de alguna manera empiezan a ser castigadas porque se asume que las aplicaciones no son necesariamente inmediatas para la sociedad y eso pues evidentemente actúa en perjuicio de la investigación que se desarrolla. En este proyecto teníamos un problema que era relativamente simple, ¿no? Existe una incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con la actividad cafetalera en Costa Rica debido a la influencia de la variabilidad del cambio climático. Y entonces, no, la forma natural sería, bueno, esto podríamos enfocarlo de una manera climática, porque la causa del problema es climática inicialmente, y podríamos decir desde esta perspectiva tradicional que es una investigación aplicada. El problema es que cuando partimos de esta premisa, vamos a empezar con una serie de problemas metodológicos iniciales. Entonces, lo que se hizo fue repensar cuál era la pregunta de investigación con la que realmente se estaba trabajando. Y el problema de fondo al final no es, en primera instancia, si va a llover más o si va a llover menos. La pregunta es, ¿por qué esas variaciones en la lluvia podrían tener o no un impacto sobre una condición particular, en este caso, un cultivo? Y entonces, la identificación del problema, que se basa en cómo responde en realidad este sistema, que vamos a llamar cultivo o agroecosistema cafetalero, a esas variaciones de la lluvia, en realidad contiene 3 grandes bloques de preguntas. Una componente atmosférica y es, bueno, ¿cómo se relaciona ese sistema con su entorno inmediato de la atmósfera? ¿Para qué ocupan las plantas el agua? Y finalmente, ¿de dónde es que toman el agua? Porque nos estamos preocupando de si va a llover más o menos, pero no hemos resuelto el problema inicial de para qué realmente ocupan las plantas el agua. Y entonces, esto es lo que nosotros llamamos un problema del continuo suelo, planta, atmósfera, donde ninguno de estos componentes está completamente separado del otro, sino que es un sistema continuo. Y entonces, cuando analizamos cada una de estas 3 componentes, lo que tenemos que entender antes de preocuparnos si está lloviendo más o va a llover menos es, bueno, cómo son los flujos de agua a través de este continuo, de qué formas diferentes se usa el agua, porque el agua se puede usar desde un nivel muy microscópico hasta un nivel más macroscópico a escala completa de cultivo. Y además, no solamente se trata del uso del agua, se trata también del uso de la radiación, el uso de la luz, el uso de los nutrientes y un montón de cosas más. Entonces, esta primera idea con la que podríamos partir de una investigación aplicada con un enfoque climático, una vez que analizamos los componentes, pues ciertamente no necesariamente es la mejor opción para resolver el problema que tenemos. Y luego cuando vemos cada uno de los compartimientos, y entonces esta es la planta de referencia que usábamos en el sitio de café, bueno, si yo soy una planta, ¿qué es lo que tengo alrededor? Bueno, si yo soy una hoja, tengo aire alrededor, eso va a definir mis condiciones ambientales y ese es mi primer contacto con la atmósfera que me rodea, pero internamente yo voy a tener aire, agua, nutrientes dentro y vamos a tener toda una serie de sistemas que si queremos podemos modelarlo como si fueran un montón de mangueras donde vamos a tener flujos de todas estas componentes. Pero resulta ser que nos hemos mal acostumbrado a ver los sistemas del suelo para arriba y tal vez del suelo para abajo hay un montón de cosas que no entendemos muy bien, donde también tenemos un sistema que además tiene una escala ligeramente diferente y tiene también una especie de desfase temporal en la escala de los procesos y es la componente del suelo. Y entonces, pues las raíces presentan esta conexión entre la planta y el suelo y después está hacia abajo en el suelo todo lo que se pueda encontrar. Y entonces pasamos a una fase de definir, bueno, entonces, si yo quiero analizar esto, ¿cuál podría ser un diseño experimental? Y entonces tomamos cada uno de los compartimentos para preguntarnos, bueno, ¿qué conjunto de procesos deberíamos medir para poder entender este sistema, para finalmente poder darle una solución al productor que tiene el problema de qué pasa si cambian las condiciones de precipitación? Y entonces, cuando empezamos, yo voy a empezar
de arriba para abajo, la atmósfera tiene escalas espaciales y temporales también, y entonces está la gran escala, ¿no? Todo lo que conocemos como tiempo atmosférico y los sistemas que nos afectan, el ambiente externo, ¿no? Que va a ser las condiciones dentro del área geográfica donde nos encontramos, y después ese espacio donde interactúan las plantas con la atmósfera, que a su vez nos llamamos capa límite, el primer kilómetro del suelo hacia arriba aproximadamente, que a su vez está dividido en sus capas, y dentro de esas capas en las que vamos a separar la capa límite, el espacio de interacción directo entre la planta y el aire que lo rodea es la capa más superficial. Y ya cuando vamos dentro de la planta, entonces todos los procesos que tienen que ver con el intercambio de propiedades, materia, energía, y al mismo tiempo la necesidad de una comprensión robusta desde el punto de vista fisiológico de qué es lo que hacen ese sistema. Y cuando vamos hacia el suelo, tomar en cuenta que hay un desfase en el acople del sistema, la inercia térmica en el suelo es ligeramente diferente, la composición del suelo varía y además hay toda una diversidad y biodiversidad dentro de ese suelo que no necesariamente es continua en todo el sistema. Es decir, no era un problema de saber si va a llover más o va a llover menos, sino que es un problema de entender el sistema como tal. Y entonces, una vez que se definen cuáles son esos procesos que hay que conocer, ¿no? Se hace el diseño experimental de qué es lo que tenemos que ir a medir al campo. Y entonces en este proyecto contamos con la fortuna de la colaboración con el Grupo Santo Edviges, que es una finca, un conjunto de fincas cafetaleras en la zona de Poás de Alajuela, y entonces se desarrolla de esta manera un proyecto de grupos que coordina el colega Marco Gutiérrez desde la estación Fabio Baudrit, y en el que participamos un grupo grande de personas. Resulta ser que además cuando vamos al sitio nos encontramos que las variaciones son muy grandes, incluso a nivel local en el campo. A veces hay árboles cerca de las plantas de café y a veces no. Entonces eso induce una modificación en esta rugosidad de la capa superficial, es decir, la forma en que el sistema, planta y suelo intercambian materia y energía con la atmósfera depende de qué es lo que yo tenga alrededor de las plantas de café. Y entonces se trabajó con un sistema donde hay un lote que está expuesto a pleno sol mayoritariamente y otro donde hay una cobertura de árboles inicial y además se inicia un proceso, llamémoslo de reforestación, donde se empiezan a plantar árboles de crecimiento rápido para poder medir además la evolución de esa capa rugosa durante el experimento. Eso implica entonces que hay que tener plataformas de investigación en función de cuáles son las características de cada sistema. Y en nuestro caso, no, la componente de medición de la capa límite corresponde a una torre de micrometeorología de 4.5 metros en el sistema que está totalmente expuesto y una de 10 metros en el sistema que tiene cobertura. Ahí lo que se mide básicamente son los intercambios turbulentos con una frecuencia de 10 Hz de todos los parámetros meteorológicos asociados en ese sistema, dentro de los cuales los más importantes van a ser los flujos de agua y los flujos de dióxido de carbono. La componente de la planta tiene también un diseño experimental propio donde se miden todos los posibles parámetros para determinar la componente fisiológica del sistema. Se trabaja con diferentes plantas, se trabaja también a nivel de dosel y entonces además se hacen mediciones específicas de qué es lo que está pasando en función del comportamiento de la planta. No solamente desde el punto de vista del uso de instrumentos, sino también desde el punto de vista de observacional de las variaciones fenológicas que tiene el sistema. Y después la componente del suelo también cuenta con un diseño experimental propio, donde entonces se parte del conocimiento de esa caracterización del sistema y la cuantificación no solamente de parámetros como la humedad, temperatura, sino también los flujos de vapor de agua y de dióxido de carbono, ya no a nivel del sistema, sino propiamente a nivel de suelo y que posteriormente se asocian con procesos diferenciados, ¿no?, desde el punto de vista del intercambio gaseoso. Esta tal vez es una componente que para mí fue en el inicio un poco inesperada. Yo antes de este experimento no trabajaba mucho con las personas y entonces ha sido muy enriquecedor porque las personas y la escalabilidad y la utilidad que esto pueda tener para un sector productivo o para la sociedad, pues también forma parte de alguna manera del diseño experimental. Desde la llegada de la universidad al sistema en el que se va a trabajar, ¿no?, las personas de la universidad que estamos en el desarrollo del trabajo,
la interacción que hay no solamente con las personas que están en la finca, sino también la interacción de los estudiantes y la importancia de desarrollar actividades de divulgación dentro del proyecto orientadas a diferentes sectores de la población. Y entonces ahora sí, vamos a hablar de los resultados. Dos preguntas principales que teníamos en la primera etapa del proyecto es, bueno, ¿absorben o liberan dióxido de carbono estos sistemas? Y entonces, después de 3 años más o menos de balance, este es el tercer año de mediciones, el balance neto es de captura. Esto es un resultado sumamente importante porque entonces esto nos está dando una garantía, al menos en el espacio en el que estamos trabajando, de que el sistema está además contribuyendo como un sistema que tiene la capacidad de capturar dióxido de carbono, ¿no? Bien conocido por todos como gas de efecto invernadero. Resulta ser que cuando tenemos variaciones en el sistema, todos estos flujos de calor, de energía, flujos de materia que tenemos en el sistema están siendo altamente modulados por las características estacionales, es decir, las condiciones del sistema evidentemente dependen de la gran escala, pero al mismo tiempo los procesos de retroalimentación del suelo, la planta y la atmósfera tienen la capacidad de modular las características de más escala local de la capa límite, es decir, la capa límite no solamente le genera información a la planta y al suelo, sino que también recibe una retroalimentación. Y entonces al final, esta idea que solemos tener muchas veces, ¿no? Llueve y entonces esa es nuestra función de entrada en el sistema, la vamos cambiando un poco porque no es la única función de entrada, tenemos una función de entrada también del otro sentido de cada uno de los componentes. La inclusión de la componente del suelo es particularmente interesante porque cuando tenemos condiciones donde estamos a pleno sol o donde empezamos a tener cierta cobertura, si bien es cierto durante la época lluviosa las condiciones son relativamente semejantes o hay una alta similaridad, en época seca la situación cambia. Y entonces esto es importante desde el punto de vista de tratar de comprender cómo los procesos que están ocurriendo en el suelo y que muchas veces no forman parte de los diseños experimentales nos podrían orientar para comprender mejor los procesos de establecimiento de condiciones de sequía, ¿no?, en diferentes tipos de sistemas. Algo también muy interesante que queríamos observar es, bueno, nos enfocamos mucho en qué pasa con el sistema cuando empieza a llover menos, pero hay como un sesgo a la parte de la cuestión seca. ¿Y qué pasa cuando llueve más? ¿Qué hacen los sistemas? Y entonces, uno de los resultados más interesantes desde el punto de vista observacional es que existe una consistencia con la componente de teoría en que cuando tenemos un sistema de intercambio de, en este caso, dióxido de carbono, y tenemos unas condiciones de lluvia intensa, entonces los flujos de dióxido de carbono disminuyen significativamente o incluso tienen la capacidad para cambiar su signo. En este caso, durante el periodo de monitoreo, se observaron condiciones específicas durante ETA y OTA, los huracanes últimos del periodo anterior, y entonces lo que se observa es en condiciones de lluvia ligera, moderada, no tan fuerte, incluso fuerte, las condiciones del flujo de dióxido de carbono, desde el punto de vista del ciclo diurno, estos son cursos diurnos, son muy parecidas, pero vemos que cuando la lluvia aumenta en intensidad, en horas de la tarde, los flujos se aplanan. Y entonces, una cosa interesante de observar aquí, si lográramos tener un evento, ¿no?, extremo mucho más intenso, es validar la teoría de que los flujos invierten el signo bajo condiciones excesivas de saturación de precipitación. Pero por lo menos pudimos observar experimentalmente que, ¿no?, se cumple un postulado que es inicialmente teórico y que es muchas veces difícil de ver por el tipo de medición que requiere. Algo importante aquí es que entonces además los flujos de calor están muy bien relacionados con todos los flujos de energía y de agua en el sistema. Entonces esto nos permite hacer una buena caracterización del sistema. La otra componente es, bueno, ¿y qué pasa con la nubosidad? Hay una variación estacional y lo que es aquí sumamente útil es que se logra determinar tanto para el sistema durante la primera parte de la época lluviosa como la segunda, que la nubosidad guarda una relación lineal con las condiciones de radiación fotosintéticamente activa. Y entonces esto nos permite tomar índices de nubosidad que son más sencillos para poder asimilarlos como información de un potencial específico de radiación. Es decir, esto nos permite, ¿no?, de alguna manera reconstruir condiciones de radiación par en momentos en los que no tenemos medida esa variable.
Y finalmente, para concluir, desde el punto de vista de variaciones de la capa límite, estos son los resultados para lo que llevamos de este año, es que efectivamente existe una sensitividad muy marcada de la estratificación de la capa límite en función de la estacionalidad. Y entonces esto, si quisiéramos interpretarlo de esta manera, sería en época seca, primera parte de la época lluviosa y segunda parte de la época lluviosa, estas variaciones de la curva lo que indican es qué tan estratificada está la capa límite. Una capa límite durante la época seca mucho más alta en condiciones, digamos, de una mezcla diferente, y posteriormente cuando empieza a llover las condiciones de mezcla cambian, ya la capa está mucho más cercana a la superficie, y conforme empieza a aumentar la intensidad de la lluvia durante la segunda época del año, entonces la capa se aplana todavía más sobre la superficie, y eso evidentemente implica una presión, ¿no?, sobre el sistema del dosel de un cultivo en este caso. ¿Qué es lo que ha pasado en este año? El flujo de carbono, ya medido, esto es el dato crudo, en escala cada media hora, una línea muy cercana a cero, ligeros valores positivos, pero la mayoría de los valores negativos lo que nos indican, nos confirmamos nuevamente esta condición de captura en el sistema. Y entonces, uno de los principales resultados que estamos destacando de un problema en el que inicialmente la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si llueve más o si llueve menos? Bueno, es que hay una relación importante que no se está tomando en cuenta necesariamente, que es cómo interactúa el agua con todo lo que hace la planta antes de definir si va a llover más o va a llover menos. Y bueno, el equipo de trabajo es un equipo bastante grande y entonces, por supuesto, agradecer a todas las personas que forman parte de esta investigación. Gracias. Felicitaciones, Ana María, por esta investigación tan completa. Me surge una duda en cuanto al sumidero de CO2, y es el hecho de que aunque poco soluble, pero algo soluble es el CO2 en el agua. Y cuando cae entonces en el suelo, baja el pH. No sé si hicieron alguna correlación entre el pH del suelo, la concentración de CO2 y la cantidad de lluvia. Yo creo que todavía no, pero la pregunta se la puede contestar la componente del suelo, que es la compañera Cristina que está por allá. Primero se está trabajando con el balance a nivel de dosel para posteriormente entrar. El suelo es muy complejo y el problema de la solubilidad, en este caso el dióxido de carbono, tiene dos partes, ¿verdad? La primera es la solubilidad en la atmósfera. De hecho, la solubilidad es una de las razones por las cuales el flujo cae cuando tenemos lluvia intensa. Pero después, el tema con el suelo es que cuando inicia la primera temporada de lluvias, el suelo se humedece muy rápido. Entonces los flujos tienen un comportamiento particular. Pero más o menos después de junio, y a menos de que usted tenga un veranillo bastante alargado, el suelo pasa el resto del año saturado. Y entonces, de alguna manera, el flujo tiene como una tapa, porque ya usted lo que tiene es una condición de alta humedad y entonces el flujo no varía tanto. Pero esas son componentes que apenas se están analizando. En el caso de las mediciones de suelo, no, la variabilidad espacial del suelo es muy alta. Entonces, las mediciones de flujos en aire se hacen en 2 puntos. Las mediciones de flujos en suelo son 40 estaciones distribuidas en los 2 espacios de trabajo, porque también hay una variabilidad espacial no despreciable en el sistema. Gracias. Y aparte de esta variable que me parece me parece que es muy importante medirla, la del pH, asociarla también aparte con respecto a la producción en cajuelas, o eso es también una información muy importante para los caficultores, imagino. Sí, esa componente es una tesis en proceso de la maestría de gestión del recurso hídrico, donde uno de los intereses es tomar la información observada, modelar los últimos 10 años de condiciones del sistema y relacionar esa información con el rendimiento ya propio observado en la finca. Porque el problema no es solo, ¿verdad?, qué es lo que pasa con el agua. O sea, al productor lo que le interesa saber es cuál es la condición de producción que yo voy a tener, porque eso es lo que define la sostenibilidad. Pero, ¿verdad?, hay muchísimas cosas detrás. Luego está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con uso de nutrientes, que eso es una parte que hay que entrarle también. Muy interesante el trabajo, Ana María. Yo tengo una consulta. Los patógenos, por ejemplo, de estos árboles del café, como, no sé, por decir algo, la roya,
¿tiene algún efecto, tendría algún efecto en los resultados? Sí, la forma en la que el sistema va a usar su agua y sus nutrientes va a depender directamente de cuál es el estado de la planta. Nosotros todavía no estamos incluyendo esa componente, pero ciertamente el uso de los recursos varía en función de la salud que tenga el sistema, la salud y la edad también. Muy interesante la presentación, muchísimas gracias. Una consulta, ¿cómo discriminan los árboles que están ahí presentes que no son café? Cuando el proyecto se inició, en el caso del lote de sol, de hecho hubo árboles que hubo que quitar del sistema, porque queríamos tener un sistema lo más abierto posible, y en el caso del sistema con sombra incipiente, se identificaron cada uno, se hizo un barrido de cada uno de las especies, todo lo que había ahí, y se lleva un seguimiento de qué fue lo que se sembró, ¿no? Y cómo evoluciona en el tiempo. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias a la profesora Ana María.